Bueno, pues bienvenidos a este episodio de La Ciencia de la Experiencia en colaboración con la Asociación Mexicana de Neuropsicología. La verdad es que estoy muy gustosa, muy contenta y pues es un gran honor contar con el doctor Alfredo Ardila para la grabación de este episodio y por supuesto de mi compañera, la doctora Julieta Bonilla, miembro de la asociación, parte del consejo directivo actualmente. Y pues bueno, le voy a ceder el micrófono a la doctora Julieta para que nos haga la presentación del doctor Alfredo Ardila, que no necesita presentación, pero bueno, sí le agradecemos su colaboración. Muchísimas gracias, compañera Sandra. Y bueno, pues como lo acabas de mencionar, estamos ante un grande de la neuropsicología de alto impacto, así que para seguir el protocolo vamos a hacer la presentación. Está con nosotros precisamente el doctor Alfredo Ardila, agradecidos por supuesto con su presencia, con su voz para pues esta actividad que AMN está muy interesada en la divulgación de la neuropsicología en México y obviamente pues a nivel internacional, porque pues ya la idea es que somos internacionales. Así que pues el doctor Alfredo Ardila obtiene el grado de psicología por la Universidad Nacional de Colombia en 1969 y posteriormente el doctorado en neuropsicología en la Universidad Estatal de Moscú en 1976, hace poquito. Ha colaborado como profesor en universidades de distintos países como Colombia, México, Ecuador, Chile, Paraguay, España y Estados Unidos. Actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo en la Universidad Internacional de Florida. Entre sus publicaciones se encuentran cerca de 540 artículos, capítulos del libro y cerca de 30 libros sobre temas relacionados a la organización cerebral de procesos cognitivos, trastornos del lenguaje y patologías cerebrales, entre otros temas. Ha participado en numerosos eventos internacionales en Ecuador, México, España, Argentina, Colombia, Rusia, Brasil, Canadá y Estados Unidos, solo por mencionar algunos, si no me acabó el tiempo del podcast. También ha sido presidente de la Asociación Latinoamericana de Neuropsicología, de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología, Sociedad Hispana de Neuropsicología y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Internacional de Neuropsicología. Como les dije al principio, estamos ante un grande de la neuropsicología. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia. Muchas gracias a la Asociación Mexicana de Neurología por esta extraordinaria oportunidad de reunirnos, comentar, hablar de diferentes temas de neuropsicología y un poquito mirar hacia dónde va la neuropsicología. Muchas gracias a ustedes. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Y bueno, pues por ahí en los comentarios que habíamos tenido en algunas conversaciones por correo electrónico, ya ve que estamos ahorita en pleno uso de las redes, me comentaba acerca de este tema de la nueva neuropsicología y su interés precisamente en compartirnos esta temática. Entonces, por ahí yo le expresaba un poco el interés en esto de la nueva neuropsicología y esto de también la aportación que han tenido en los últimos años las pruebas de neuroimagen y cómo se involucran con la nueva neuropsicología. Entonces, me gustaría, doctor, a lo mejor si nos comparte un poco esta visión acerca de las pruebas de neuroimagen que pues han transformado definitivamente las neurociencias, entre ellas la neuropsicología. ¿Qué papel considera usted que jugarán estas pruebas de neuroimagen que cada vez se vuelven más refinadas, ¿no?, en la nueva neuropsicología? Bueno, primero que todo hay que tener en cuenta que la neuropsicología, los síndromes neuropsicológicos, lo que es la base de la neuropsicología, surgió hacia finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. O sea, los principales síndromes neuropsicológicos se describieron cuando existían condiciones sociales un tanto diferentes o muy diferentes a las que tenemos hoy en día, y también existían procedimientos, metodologías, abordajes que también eran muy diferentes a los que tenemos hoy en día. El mundo ha avanzado de una forma espectacular durante los últimos 100 años, no solamente desde el punto de vista social, sino también desde el punto de vista tecnológico. Todas las ciencias han ido progresando, avanzando
asimilando en la medida de lo posible todos los avances que ha habido desde el punto de vista científico, desde el punto de vista tecnológico. Y la neuropsicología, pues obviamente no se puede quedar atrás. Cuando se introdujeron las imágenes neuropsicológicas, las imágenes cerebrales fueron primero la tomografía axial computarizada, que se desarrolló hacia finales de los años 60 del siglo XX, pero se difundió realmente hacia los años 70 del siglo XX. Esto fue toda una revolución no solamente en neurología, sino en todas las neurociencias. Y todas las neurociencias, incluyendo la neuropsicología, trataron de ver qué tanto podían utilizar esta nueva metodología, esta nueva tecnología que había aparecido para avanzar el conocimiento que se tenía. Comenzaron entonces a aparecer las correlaciones clínico-anatómicas, a publicarse decenas y decenas y decenas de artículos en esta dirección. Varios libros se publicaron en esta dirección también, tratando de mostrar las correlaciones clínico-anatómicas de los síndromes neuropsicológicos. Cuáles son las bases neurológicas realmente de la alexia, la prosopagnosia, calculia. Más adelante, hacia finales del siglo XX, hubo una segunda revolución que fueron las imágenes funcionales. Y las imágenes funcionales un poquito transformaron toda la interpretación, avanzaron toda la interpretación que nosotros teníamos sobre la organización cerebral de la cognición, de los procesos cognitivos, sobre la organización cerebral del lenguaje, sobre la organización cerebral de la percepción visual, etcétera, etcétera. Las imágenes funcionales, particularmente la resonancia magnética funcional y la tomografía por emisión de positrones, lo que mostraban usualmente es que las áreas del cerebro que participaban en diferentes tipos de cognición eran mucho más extensas, mucho más amplias de lo que se conocía en neuropsicología a través de las correlaciones clínico-anatómicas. Lo cual es comprensible, porque realmente lo que estaba mostrando la neuropsicología era, por decir así, las áreas centrales, las áreas básicas, las áreas fundamentales del lenguaje. Pero el lenguaje tiene multiplicidad de variaciones. Y voy a tomar un ejemplo concreto, específico. En neuropsicología sabemos muy bien cuál es el sistema cerebral de la lectura, por ejemplo, de la lectura de palabras. Cuando nosotros leemos palabras, hay 3 regiones cerebrales que se activan todo el tiempo, que es una región occipital extensa que se extiende hacia el lóbulo temporal, hacia el área 37 de Brodmann, ¿sí? Hacia la circunvolución fusiforme, eso se activa en forma muy significativa. Hay una segunda región que se activa siempre, que es la región temporo-occipital, y hay una tercera región que se activa siempre, que es la región frontal posterior. Esto es perfectamente comprensible, porque la lectura implica un reconocimiento perceptual, región occipital, temporo-occipital, implica una asociación entre representaciones visuales y representaciones fonológicas, convertir una serie de símbolos visuales en sonidos. Entonces tenemos la participación de estas áreas de asociación angular en el lóbulo parietal, y es también una actividad de producción del lenguaje. En consecuencia, se va a activar la región frontal posterior. Entonces, este es el sistema que se conoce, que es el sistema cerebral, el sistema funcional de la lectura de palabras. Sin embargo, si nosotros comenzamos, y cuando hay una lesión en alguna de estas regiones va a haber dificultades de lectura, entre otras cosas no. Sin embargo, si nosotros comenzamos a cambiar los parámetros de la lectura, y en vez de leer palabras neutrales, por ejemplo, leemos palabras emocionales, encontramos que hay activación adicional en el hemisferio derecho. Si introducimos palabras muy abstractas, de difícil comprensión, de baja frecuencia, encontramos que hay activación adicional a nivel de los lóbulos prefrontales. Es decir, en dependencia del tipo particular de lectura que estemos realizando, el patrón de actividad va a ir cambiando. Lo que tenemos como el circuito básico de la lectoescritura en neuropsicología puede un poquito extenderse, ser más amplio, dependiendo de las características específicas de la lectura. Esto hace comprensible por qué lo que se señala desde la perspectiva clínica, que son las áreas que participan en la lectura, está más reducido que lo que se encuentra en los estudios funcionales. En los estudios funcionales se encuentra siempre que las áreas que se activan son mucho más extensas de lo que se conocía dentro de la neuropsicología clínica. Bueno, entonces tenemos eso desde el punto de vista tecnológico.
Pero desde el punto de vista social también ha habido unos cambios monumentales. Nosotros estamos viviendo en un mundo completamente distinto, lo cual quiere decir que las descripciones de los síndromes que se hicieron a comienzos del siglo XX y a finales del siglo XIX, probablemente hay que reajustarlas, reconsiderarlas. Por ejemplo, la acalculia se describió hacia los años 20 del siglo pasado y seguimos evaluando la acalculia, las dificultades de cálculo, utilizando lápiz y papel, como se utilizaba durante el siglo XX. Hoy en día yo no conozco a nadie, exceptuando los niños de escuela, los niños escolares, que hagan cálculos aritméticos utilizando lápiz y papel. Todos utilizan una calculadora. Yo no conozco a nadie que saque el papel para hacer las cuentas, por ejemplo. Todo el mundo utiliza una calculadora. Es decir, ha habido una serie de cambios tecnológicos que hacen que sea necesario reconsiderar, reajustar los síndromes neuropsicológicos a las condiciones actuales de vida que tenemos. Hoy en día, por ejemplo, nosotros no estamos escribiendo con la mano derecha. Estamos escribiendo con ambas manos. Se convirtió en una tarea más bimanual. Ya no es una tarea unimanual, sino una tarea bimanual, por ejemplo. Entonces, una serie de cosas que han ido cambiando de una forma muy significativa y que nos implica, desde el punto de vista de la neuropsicología, hacer un replanteamiento de los síndromes neuropsicológicos. Yo creo que eso es muy importante. Por supuesto, doctor. Y interesante lo que nos plantea, ¿no? Por ejemplo, ahorita con el uso de ambas manos, y cómo implicaría esto lo que hemos conocido durante mucho tiempo como la distribución funcional, ¿no? Claro. Hemisférica. ¿Qué implicaciones tiene eso? El hecho es que ya no estamos escribiendo con la mano derecha. Eso ya no es verdad. Por lo menos en gran parte y para cierta población se está escribiendo con ambas manos. Yo hace muchos años que no escribo a mano, por ejemplo, que utilizo siempre el computador. Yo ya no soy capaz de escribir a mano casi. Sí. Y los jóvenes con los pulgares. Y los jóvenes con los pulgares, ¿cierto? Sí. Exactamente, exacto. Sí, y en esta reorganización. Sí, exactamente. Esta reorganización que escucho entonces, doctor, definitivamente, pues, este contraste entre los esfuerzos iniciales de la neuropsicología basado más en lesiones, porque pues era también lo que se tenía claro. en su tiempo, en ese momento sociohistórico, y cómo ha transitado, ¿no? A un conocimiento más amplio, a una visión un poco más holística o sistémica finalmente de las funciones psicológicas y las funciones cerebrales. Claro que sí. Y en este sentido, doctor, comentando un poco acerca de también esta parte histórica de la neuropsicología, es decir, estos primeros momentos, digamos, en los que se desenvuelve la neuropsicología en el siglo pasado, seguramente una de las características que también se han comentado en charlas con usted, en conferencias, etcétera, es el tema de la nomenclatura. Y ahorita usted nos comentaba precisamente, por ejemplo, en el tema de la calculia. Este asunto de la nomenclatura ha sido de alguna forma un sello entre algunas escuelas teóricas, algunos autores de la neuropsicología del siglo pasado. ¿Considera que esta nueva neuropsicología podría en algún momento avanzar o lograr unificar entre países, entre incluso modelos teóricos, esta nomenclatura que dábamos a los síndromes o las condiciones sintomatológicas del paciente? Eso es un trabajo muy importante que está por hacerse. Se necesita en neuropsicología algo así como un DSM, DSM-5, o sea, es lo que sea, sí. Pero eso solamente se puede lograr a través de consensos internacionales. Eso no lo puede hacer una persona. Tiene que ser una cuestión de consenso. Hay algunos síndromes neuropsicológicos que se incluyen en el DSM-4, en el DSM-5, etcétera, como es la demencia, por ejemplo. Pero exceptuando la demencia y los problemas de aprendizaje, quizás el resto de los síndromes neuropsicológicos se toman muy superficialmente. Se necesita realmente hacer un replanteamiento de los síndromes neuropsicológicos. Pero ese replanteamiento tiene que ser hecho por parte de un panel de expertos internacionales y tiene que plantearse como un trabajo temporal. Es decir, se plantea esta propuesta para que la ensayemos y dentro de 5 o 10 años la reconsideremos. Algo así como sucedió con la clasificación de las epilepsias. La clasificación de las epilepsias fue un desorden terrible hasta los años 70, por ahí más o menos, cuando la Liga Internacional contra la Epilepsia creó una comisión de nomenclatura de la epilepsia, de cómo denominar la epilepsia. Entonces se creó un panel internacional, ¿sí? Entre otras cosas se partió de una clasificación particular
que fue la clasificación de Gastaut en Francia, que era el gran epileptólogo del momento. Entonces se tomó como clasificación de trabajo la clasificación propuesta por Gastaut. Y se le pidió a todos los personas trabajando en epilepsia del mundo que utilizaran esta clasificación. Y 5 años después, la comisión se reunió, tomó la retroalimentación que le habían dado y replanteó la clasificación. Y esto lo viene siendo periódicamente. Entonces, periódicamente, la Comisión para la Clasificación de las Epilepsias se reúne a reconsiderar la clasificación que se tiene a la luz de la retroalimentación que han recibido. Hacen pequeños cambios, de nuevo dicen, utilicen por favor esta nueva clasificación y nos envían sus opiniones. Y con base en sus opiniones vamos a replantear la clasificación. Nosotros necesitamos hacer algo así en neuropsicología. Por ejemplo, la afasia sigue siendo un área confusa, a pesar de que es el área, es el tema, es el síndrome más clásico en neuropsicología, es el inicio de la neuropsicología. La afasia sigue siendo de todas maneras un terreno un poquito caótico, nomás por empezar por la denominación, la nomenclatura. Transcortical, ¿qué quiere decir el nombre transcortical? La palabra transcortical, ¿qué quiere decir? ¿Más allá de la corteza o qué? ¿Sí? Entonces se necesita algo así, hay que hacerlo hacia el futuro. Yo creo que esta idea lo han tenido muchas personas. Y yo creo que esta idea es un poquito lo que subyace a una sección que creó la revista Cortex de Italia, ¿sí? Que se llama Definiciones. Y la revista Cortex comenzó a publicar una nueva sección que se llama Definiciones, que es precisamente eso, tratando de lograr definiciones específicas sobre síndromes cognitivos, sobre síndromes de neurología comportamental. ¿Sí? Entonces yo creo que esto es el futuro, hay que hacerlo necesariamente. Tenemos que ponernos de acuerdo. Pero para ponernos de acuerdo no puede ser la opinión de una persona, tiene que ser la opinión de muchas personas, de muchos países. Definitivamente. Sí, sí. Lo que yo veo es que, no sé, puede ser alguna de las secuelas positivas del COVID. Creo que el estar así tan cercanos, por ejemplo, ahorita que estamos hablando con usted, tal vez eso pueda llegar a facilitar la comunicación. Sí es cierto que hay, como dice Julieta, que hay aproximaciones de autores, pero definitivamente lo que dice doctor de que es a través de un consenso, la cuestión aquí es qué organización, qué asociación, qué sociedad va a levantar la mano primero, ¿no? Ese sería como la pregunta de ver de qué manera, no sé, sabemos que a nivel internacional, pues por ejemplo la INS congrega muchas personas, ¿no? Y creo que con los años cada vez más considera personas ya no solo en Estados Unidos, pero sí, por supuesto, la participación de personas en Europa, en América Latina, creo que sería algo que debe de estar, o sea, personajes grandes de la neuropsicología, como usted, doctor, en un grupo de expertos, creo que eso es algo esencial. Yo creo que se han dado algunos pasos iniciales. Por ejemplo, un paso inicial que había que dar era la creación de diccionarios de neuropsicología. Esto lo hizo la Sociedad Internacional de Neuropsicología hace ya bastantes años. El primer diccionario, el que editó Loring, se publicó en 1979 o 1989, algo así, y luego se ha reeditado. Entonces, ya la creación de diccionarios es algo importante. En español hay quizás unos 3 diccionarios de neuropsicología. Hay un diccionario que se hizo en México, entre otras cosas, un muy buen diccionario que se hizo en México. Hay otro diccionario que se hizo con Puerto Rico, Argentina y Colombia. Es decir, hay unos 3 diccionarios de neuropsicología que de todas maneras es como un paso previo, la definición de términos, comenzar a ponernos de acuerdo en el significado de los términos. ¿Qué quiere decir específicamente el término acalculia, por ejemplo? ¿Cuándo se puede utilizar el término acalculia? Eso es un primer paso para lograr este DSM de síndromes neuropsicológicos. Entonces yo creo que se han dado pasos y se siguen dando pasos, sí. Un nuevo paso, por ejemplo, es esta sección que mencionaba la revista Cortex, que es la sección de definiciones. ¿Sí? Hay también la idea, pero es una idea mucho más complicada, de crear algo así como una enciclopedia de neuropsicología en español. En inglés hay un par de enciclopedias de neuropsicología.
Yo participé en una de ellas, estoy participando en una de ellas con el tema de afasias, por ejemplo. ¿Sí? Pero en español se puede también hacer una enciclopedia de neuropsicología. Lo que pasa es que ya es una labor mucho más complicada, mucho más grande, porque hay que conseguir expertos en todas las áreas. Si queremos hacer enciclopedia, ¿cuál es el experto en trastornos visoperceptuales, por ejemplo? ¿Cuál es el experto en agnosias auditivas? ¿Sí? Entonces habría que, primero que todo, hacer una búsqueda de quiénes podrían escribir los capítulos, cuáles serían los temas, el temario que habría que abarcar y quiénes podrían encargarse de cada uno de ellos. ¿Sí? Pero se puede hacer, es una labor que se puede perfectamente realizar. Y esa idea está flotando, la idea de hacer una enciclopedia de neuropsicología en español. Que sería como el DCM de la Un neuropsicología. paso hacia el DSM, sí, un paso hacia el DSM. Un segundo paso, luego el paso del diccionario, sí, o de los diccionarios, porque como en español, como decía, ya hay como unos 3 diccionarios diferentes de neuropsicología. Exacto. Doctor, y en este sentido que estamos hablando ya de estos liderazgos y estas personalidades que también pues van empujando finalmente, como en toda disciplina, ¿no? Van empujando hacia el frente. ¿Considera alguna característica o un grupo de características que tendría que tener este nuevo neuropsicólogo para una nueva neuropsicología? Yo creo que la neuropsicología, quien trabaja en neuropsicología tiene que tener ciertos conocimientos de base. Por ejemplo, tiene que saber neurología, neurociencias, porque es neuropsicología. Entonces tiene que tener un conocimiento de neurociencias, del sistema nervioso, buen conocimiento de ese tipo. Tiene que saber psicología, probablemente no toda la psicología. No tiene por qué saber psicología industrial, eso nos sobra, probablemente no. Pero sí tiene que saber, por ejemplo, medición psicológica. Y tiene que saber sobre procesos cognitivos. Tiene que saber cuáles son los procesos cognitivos. Tiene que saber de lenguaje. Tiene que saber de percepción. Tiene que saber de memoria, conocimientos básicos de lo que es la memoria, cómo se organiza la memoria en el cerebro, cómo se organiza la percepción. Todo ese tipo de cosas debe tenerlo un neuropsicólogo. Entonces debe tener un conocimiento en neurología, un conocimiento en psicología, no toda la psicología, sino ciertos aspectos de la psicología. Tiene que tener un conocimiento en medición. Hoy en día la medición neuropsicológica es una cosa muy importante. Entonces, todos los aspectos de medición psicológica son muy importantes en neuropsicología. ¿Sí? Tiene que tener algún conocimiento general sobre principios de rehabilitación, etcétera, etcétera. Es otro aspecto de la neuropsicología. ¿Sí? Entonces, yo creo que hay ciertos conocimientos básicos que todos estaríamos de acuerdo de tener un neuropsicólogo. Ciertas cosas que tienen necesariamente que saber. ¿Sí? Perfecto. Sí, definitivamente que hay este nuevo paso, ¿no? Para la neuropsicología implica también estas condiciones de conocimiento esencial, pero también como lo comentábamos al inicio de esta charla, ¿no? Este conocimiento también actualizado, esto que acaba usted de mencionar, es esta relación que debe establecer también el nuevo neuropsicólogo a nivel de sus colegas, ¿no? En estas redes internacionales que, como ahorita precisamente Sandra perfectamente lo menciona, ¿no? Este momento del COVID nos ha orillado de manera quizá más intensa a relacionarnos vía distancia con múltiples personas en múltiples lugares, y definitivamente eso también es un elemento que empuja, ¿no? El desarrollo de la disciplina, pero también el desarrollo de la persona. Y en este sentido, doctor, ya hablando como de estas cuestiones del desarrollo de las personas, me gustaría comentar con usted un poco como estas experiencias más personales que ha vivido en la neuropsicología, y en particular, aquí hay como un interés muy personal mío, pero creo que va a ser de interés también para muchos de los que nos escuchen en este podcast. Y me gustaría preguntarle un poquito qué pasó cuando usted trabajaba con Alexander Lurie. Entonces, me gustaría conocer un poquito alguna anécdota quizá que esté relacionada seguramente usted notó que había algún tipo de interés de parte de Alexander Luria sobre las destrezas que tenían sus colaboradores, o que él quizá como que enfatizaba en sus colaboradores. ¿Nos podría compartir alguna experiencia donde esta visión más luriana le llegó a tocar de manera muy, muy personal? Bueno, primero que todo, Luria era una persona muy sencilla, muy amable, muy cordial, muy descomplicado. Era una persona de muy buen sentido del humor.
todo el tiempo estaba haciendo chistes, echando bromas, etcétera, etcétera, todo el tiempo. Y tenía fama entre todos sus colegas de ser una persona muy bromista, de hacer chistes y saber muchos chistes, etcétera, etcétera. La primera vez que yo fui al Instituto Urdengo a una presentación de casos con Luria, y él me presentó al grupo, dijo, este es Alfredo Ardila, él viene de Colombia. En Colombia, la capital es Bogotá. Bogotá es una ciudad moderna, súper moderna, pero a 200 kilómetros de Bogotá está la selva del Amazonas. La selva del Amazonas, que hay sitios en los cuales nadie ha podido llegar. A mí me pareció como tan increíble que él supiera eso de Colombia. Eso es verdad, ¿eh? Pero ¿por qué iba a saber eso de Colombia? Ya hay como detalles muy internos. Y después fui viendo que era una persona que tenía muchos conocimientos generales. Él sabía muchísimo de historia, de literatura, sabía pero montones de literatura, y le interesaba mucho la literatura. Sí. Le interesaba mucho el teatro, le interesaba mucho la política, él sabe mucho de política, entre otras cosas. Sí. Sí. Era una persona de muchos conocimientos generales, de lingüística, de antropología. Sí. Entonces siempre me impresionó por ser una persona de muchos conocimientos generales. Frecuentemente, después de sus clases en la Facultad de Psicología, que quedaba cerca de su apartamento, quedaba como unas 5 cuadras del apartamento, yo lo acompañaba hasta el apartamento. Alguien lo acompañaba generalmente porque él tenía un problema cardíaco, ¿sí? Que finalmente lo mató. Y frecuentemente yo era quien lo acompañaba desde la Facultad de Psicología hasta su apartamento, y todas las veces me mandaba a seguir, comíamos juntos con la esposa, hablábamos media hora, etcétera, y luego yo me iba, ¿sí? Pero siempre, siempre comíamos juntos, él hablaba, me preguntaba de mi familia, me contaba sus historias, y ya, después me iba, ¿sí? Entonces siempre me pareció una persona muy amable, todo el mundo tenía esa idea, ¿sí? Una persona muy amable, muy receptiva, muy, pero muy sencilla, muy descomplicado, ¿sí? Qué buena experiencia, doctor. Qué emoción, Interesante, además, sí. sí, o sea, y sobre todo no sé, yo trato como de ubicarnos en el tiempo y digo, y ahorita estoy hablando con un alumno de Luria, es algo que, no sé, me emociona bastante. Y esta imagen de Luria, de bromista, de despreocupado, eso también pues nos da nos aporta bastante, ¿no? Cómo hay grandes personas en la neuropsicología que a lo mejor les falta un poquito aprender esta parte de Es Luria. descomplicado, sí. Sí. Sí, definitivo. Esta otra contraparte más humilde y más humana. Una cosa, una vez Sí. Luria, una anécdota que me acordé de él, una vez Luria compró acá, le gustaba mucho la fotografía. Entonces me estaba mostrando, una vez que fui a la casa de él, después de la universidad, me estaba mostrando unas fotografías que había tomado. Y las fotografías eran la fotografía de una ramita, la fotografía de una hojita, la fotografía de la corteza de un árbol. Y de pronto me dice, a usted esto le debe parecer muy aburrido, ¿cierto? Pero es que uno cuando se vuelve viejo comienza a ver cosas que antes no veía. Okay. Esta transformación, Cuando ¿no? uno se vuelve viejo comienza a ver cosas que antes no veía. ¿Sí? Bueno, lo bueno que él mismo declara su condición de edad. Sí, sí, sí. Y eso es verdad, cuando uno se vuelve viejo comienza a ver cosas que antes no veía, ¿cierto? Sí. Y en ese sentido, doctor, otra consulta un poco como en esta historia personal de formación junto a Luria, ¿hubo alguna quizá actividad, algún proyecto que a lo mejor usted quiso realizar en esa estancia, en esta cercanía con Luria, que a lo mejor no fue posible por alguna condición, quizá del tiempo, de las características de su momento, o que haya quedado inconclusa, que haya quedado ahí como en el tintero para escribirse? No, yo creo que no. Yo creo que todo lo que hice durante esos 4 años en Moscú fue muy satisfactorio. Yo creo que aprendí mucho. Fue una etapa muy interesante en mi vida que la recuerdo con mucho afecto. Yo creo que logré todo lo que quería. Excelente, doctor. Qué bueno escucharle que entonces fue muy plena este Sí, encuentro y esta permanencia con Alexander Luria. Y por otro lado, doctor, en este sentido también del desarrollo personal que estamos comentando, casi todos tenemos en algún momento la historia personal acerca de este encuentro muy cercano con un paciente, con
con algún tipo de cliente o de condición en un paciente que nos hizo tomar una dirección muy particular en nuestra vida, en nuestra disciplina, ya sea en la neuropsicología o en este caso, pues, dentro del área de las ciencias. En su caso, doctor, ¿algún paciente, algún usuario, alguna condición que usted haya observado en algún paciente que fue como muy, muy marcada para usted, que le dejó como esta experiencia de crecimiento y de formación personal? Yo estudié neuropsicología más porque en un momento dado me di cuenta que todos los procesos psicológicos dependían de la actividad cerebral y que cuando uno estaba percibiendo un objeto, eso implicaba ciertos cambios en el cerebro. Y si se lesionaba una parte del cerebro, uno perdía el lenguaje. Me pareció que eso era como tan interesante, tan importante, que decidí dedicarme a eso, ¿no? Yo dije, esto es lo que quiero hacer en la vida. Y simplemente, sí, eso realmente fue lo que me motivó a estudiar neuropsicología. Que me pareció una cosa extraordinariamente interesante. Que si uno aprendía alguna cosa, eso quedaba grabado en el cerebro. El cerebro cambiaba. ¿Cómo es eso? Sí. Entonces me pareció interesante. Ok, excelente. ¿Algún maestro en su formación de pregrado, en la licenciatura, o cómo fue que tuvo esta aproximación con esta asociación, vaya, esta No, conexión de lesión, eso conducta? fue a partir de un curso que organizamos con un colega que se llama Carlos Moreno, un curso de psicofisiología, que fue el primer curso de psicofisiología que se enseñó en Colombia, en la Universidad Javeriana, en 1971. Entonces, en 1971, con un colega, Carlos Moreno, organizamos un curso de psicofisiología, la primera vez que aparecí en Colombia ese curso, y yo me encargué de unos temas y él se encargó de otros. Y entre los temas que yo me encargué fue las funciones corticales. Y cuando estudié las funciones corticales, yo dije, pero esto está muy importante, esto está muy interesante, ¿cierto? Ese fue el descubrimiento realmente, sí, sí. Ok. Excelente. Y pues, doctor, creo que nos está comentando esta parte, pues muy personal, pero creo que al final muy, muy inspiradora para quienes finalmente también hubo algún momento en el que nos sentimos atraídos por la neuropsicología. Y quizá para ir cerrando un poco esta conversación, me gustaría, dado que también la Asociación Mexicana de Neuropsicología está muy interesada en acercarnos a las nuevas generaciones, a que los jóvenes conozcan la asociación, tengan esta fortuna de escuchar a personas como usted que han tenido una formación de amplio rango. ¿Qué recomienda, qué mensaje pudiera dejarles a estos nuevos jóvenes que empujan la disciplina y que en este caso, en un país como el nuestro, en México, que necesitamos que las ciencias avancen, que también las ciencias estén al servicio de la comunidad, al servicio al final de un paciente que ha pasado por tantas condiciones a partir de su lesión cerebral? ¿Cuál pudiera ser este mensaje a las nuevas generaciones? Bueno, primero que todo, que es un área muy interesante. Es un área muy importante desde el punto de vista del conocimiento fundamental y es un área que hay muchas cosas por hacer. O sea, los jóvenes pueden aportar muchísimo. Es un área que en cierta forma se está creando, se está desarrollando. Entonces, todos los jóvenes son bienvenidos a contribuir, a desarrollar, a participar en ella. Es un área muy interesante. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Creo que muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la Asociación Mexicana de Neuropsicología. Ha sido un verdadero gusto tener esta reunión. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que muy, muy amena la conversación y sobre todo muy enriquecedora. Nos motiva mucho a seguir cada uno, a lo mejor nosotros desde un espacio más pequeño y sin tanto alcance como usted definitivamente, pero bueno, hacer este ejercicio de divulgación pues también claro. para nosotros creo que es importante, como decía Julieta, para las nuevas generaciones de neuropsicólogos. Y pues gracias por su tiempo, gracias por esta conexión. Sabemos que siempre ha estado apoyando a la asociación en conferencias, en eventos de este congreso que tenemos bianual. Yo tuve la oportunidad de escucharlo en Mexicali hace, si no me equivoco, hace 6 años aproximadamente. Y bueno, pues un gran honor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.
Ha sido un gusto y muchas gracias por esta oportunidad. Adiós. Hasta luego. Gracias.